Entonces, ¿por qué papá es el que nos encamina, esa fuerza? ¿Por qué? Porque al momento de concebirnos, entonces mamá es la parte interna que nos gesta ahí adentro. Y papá, y todo ese recorrido que hizo, en este caso vamos a poner esa semillita para llegar a fecundar a ese óvulo. Por eso que papá nos va marcando el camino, es la fuerza. Desde antes que nos concibiera, este espermatozoide tuvo que llegar todo ese recorrido para llegar a fecundar a ese óvulo. Entonces, desde ahí venimos con esa fuerza, sino que por todas las vivencias que hemos experimentado, nos hemos desconectado, hemos olvidado eso. Entonces, es importante reconocer, ¿no? Oye, si desde el momento que me concibió, como les decía, papá haya estado, haya sido, y desde eso hay que bendecir y agradecer a papá. ¿Por qué? Porque papá nos dio la vida. Porque gracias a él estamos aquí hoy. Porque si él no se hubiese unido con mamá, no estaríamos hoy acá, no existiríamos. Entonces también acá entra mucho la gratitud. No importa lo que haya pasado después, no importa si papá estuvo o no estuvo, sino es la gratitud. ¿Por qué? Por la vida. Y desde ese punto venimos con toda esa fuerza. Por ahí leía sobre la procrastinación, sí, es porque nos falta esa fuerza. No hemos tenido, o si papá no estuvo presente, energéticamente no hemos tenido ese sostén, esa dirección, porque todo esto es a nivel inconsciente. O sea, ni siquiera tal vez yo me he dado cuenta, y hasta hoy hay personas que no nos damos cuenta. Y estamos en lucha contra nuestros padres, nos convertimos en jueces. Y acá hay algo muy, muy interesante. Entonces, el estar en una constante lucha interna con esa energía que nos dio la vida, ¿qué creen que pasará? ¿Estaremos en equilibrio ambas partes? Ese 50% que es de mamá y ese 50% de papá, o nos hemos ido al extremo y solo estamos en mamá. Y yo te pregunto hoy también, en algún momento yo me he cuestionado, ¿qué es lo que pasa cuando no hubo presencia de papá y nosotros las mamás hablamos mal de papá? Y hoy, si, o sea, si nos analizamos así, si lo aterrizamos, tal vez ya tus hijos estén adultos, pero ¿cómo está su energía de ellos? ¿Están logrando sus metas? ¿Están yendo por lo que quieren? Entonces, hoy es para hacer conciencia. Oye, a ver, mi papá no estuvo. ¿Y qué me decían al respecto de papá? O siempre lo escuchaban tal vez muy crítica a mamá, desvalorizando. Y esa es la fuerza que hoy nos falta. Desde nuestro yo adulto, hacerlo consciente. Oye, sí está bien, mira. Posiblemente mi papá haya sido así por su misma historia familiar. Entonces, pero hoy yo como adulta, entonces me toca tomar responsabilidad en que a partir de ahora, entonces, yo me encargue de ponerme en equilibrio, ambas partes. Y desde esa sabiduría adulta, entonces poder ver la historia atrás. ¿Cómo fue la infancia de papá? ¿Cómo él fue tratado por sus abuelos, por los bisabuelos? Entonces, solo al conocer esta historia o la historia, en este caso hoy de papá, entonces va a ser más fácil entender y empezar a tomar esa energía de papá. ¿Sí? Y quiero hacerte unas pequeñas preguntas. Ahí donde estás vas a cerrar tus ojitos, así nada más. Es solamente para destapar ese inconsciente que está ahí y nos damos cuenta. ¿Sí? A ver, escriban en el chat si quieren para hacer este.
esta mirada interna, que a mí personalmente cuando yo lo hice, otra cosa, me sirvió muchísimo, ¿ya? Entonces ahí donde estás, cierra tus ojitos, ahí, vamos a cerrar nuestros ojos, y vamos a responder a estas 3 preguntas, ¿sí? Y vas a quitar toda lógica. Deja que esa voz interior hable. Vas a decir esto. Para mi papá, yo soy, pregunta, la primera idea que venga y quédate con eso. Para los hombres, yo soy, para la autoridad, yo soy. ¿Sí? Si todavía no viene la respuesta, hazlo una vez más. Para mi papá, yo soy. Si no tuviste presencia de papá, para el abuelo, ¿quién representó a papá? El tío, el hermano. Para los hombres, yo soy. Para la autoridad, yo soy. ¿Bien? Y ahí con tus respuestas. Entonces, ahí tienes la respuesta por qué es importante empezar a tomar esa energía. ¿Por qué sanar esa relación con papá? Porque ahí empieza todo. Entonces, las respuestas que te hayan venido, ese es el punto de inicio, que se tiene que transformar. Y tomar a papá tal cual es, sin criticar, sin juzgar. No seamos, como te decía hace un rato, jueces de nuestros padres. Nadie nos dio ese papel. En quien tú creas, Dios, el universo, en quien tú creas, Él no te dio ese título de juez. ¿Por qué nos hemos convertido en jueces? Y cuando nos convertimos en jueces de nuestros padres, en este caso de papá, es un costal de piedras que te cargas a la espalda, pesadísimo. Y eso no te deja ir a tus metas. Y eso no te deja desarrollar tu negocio como tú quieres. Porque no estamos alineados. No estamos alineados con esa creación. Y ni siquiera nos toca perdonarlos. Solamente tomarlos tal cual fueron. Y de ahí en adelante, empezar a hacer un trabajo interno. Cuando empezamos a trabajar la energía de papá, y discúlpenme si estoy tan insistente en eso, porque es muy importante tener en claro por qué debo trabajar esa energía. Entonces, ¿qué significa papá? Cuando yo honro a papá, estoy honrando mi existencia, estoy honrando mi vida, porque él fue el que me dio la vida. Cuando no honro a papá, estoy muerta en vida. Estoy viviendo por vivir, porque no estoy honrando a esa persona que me ha dado la vida. Y darle un lugar en tu corazón. Eso es lo más importante. Entonces, que toda esta información, con el trabajo que vayas haciendo, entonces, hónralo en tu corazón. Callar esa voz interior que te está ahí, que te hace películas que nunca existieron tal vez o están suponiendo. ¿Sí? Entonces, es honrar tu vida, es respetar, es agradecer. Si me enfado con papá, me estoy enfadando con la mitad de mí, conmigo misma. ¿Y qué pasará si yo estoy enfadada con, vamos a representar, con la mitad, con mi lado derecho, que representa papá? ¿Estaré caminando bien en la vida? ¿Estaré logrando mis proyectos? ¿Estaré llevando mi negocio de una forma adecuada? ¿Estaré atreviéndome tal vez a presentar mi producto, mi servicio? ¿O solamente hago y hago y hago y hago y se queda en una idea? Y no me estoy atreviendo a lo mejor a hablar a una persona, a invitar a una persona. Porque me falta esa fuerza, me falta esa energía para ir hacia afuera, hacia el exterior, hacia el mundo. Entonces es importante empezar a tomar conciencia de qué realmente significa papá para mí.
Entonces, papá es autoridad, es firmeza, es decisión, es fuerza para ir a lograr sus objetivos. También nos va a permitir poner límites, ponerme límites a mí y poner límites afuera a los demás. Porque si yo no me estoy poniendo límites a mí misma, afuera tampoco voy a poder poner límites. ¿Cómo? Decir, oye, ¿sabes qué? Mira, esto no me gusta. De una manera muy saludable. No peleando. ¿Bien? Y como decía, el padre es esa brújula desde esa energía superior que nos va a ir marcando el camino. Nos va a permitir identificarnos de dónde venimos y hacia dónde estamos yendo. Nos va a permitir también salir del nido. ¿Y qué es el nido? ¿Cuánto de nosotros nos ha costado? A lo mejor ya somos adultos y hemos hecho nuestra vida o tenemos nuestros hijos adultos y no tienen esa fuerza para decir, no sé, ¿sabes qué, mamá, papá? Mira, muchas gracias por todo lo que me has dado, pero ahora me toca a mí. O siempre estoy buscando la protección de papá si tenga 50, 60 años. O sea, tengo miedo empezar, no tengo esa suficiente fuerza para pararme con firmeza y decir, bueno, acá estoy y voy por lo que me toca. ¿Bien? Y también avanzar en nuestra vida adulta. Cuando no tenemos esa fuerza, entonces vamos a ser adultos disfrazados en un cuerpo de niño. Porque a lo mejor todo lo vamos a tomar personal, como te decía, muy crítica. No voy a tener disciplina, como Evelyn nos decía ahorita, no sé, me meto a hacer ejercicio, pongo a leerme un libro y avanzo la mitad y ahí lo dejo. O me propongo levantarme temprano, ya una semana, sí, ya, vamos. Y la otra semana, ya me falta esa disciplina, me falta esa fuerza. Empiezo a procrastinar. Entonces, para eso es importante hacer conscientes. Cuando yo lo hice consciente, de ese momento, eh, tuve que voltear esa mirada, dejar todo lo conocido, dejar todo lo que me habían dicho, todo, y empezar a introducir nuevas creencias, nuevas formas. Oye, sí, bueno, si mi papá fue así, bueno, eso es lo que tengo hoy. Y a partir de este momento, entonces yo empiezo a reescribir una nueva historia. ¿Por qué? Porque eso es lo que él tuvo. Eso es lo que él vivió, sus traumas, ¿qué es? Miren, solamente cuando no conocemos la historia de nuestros padres, lo juzgamos. Cuando conocemos la historia de papá, nos permite estar más en aperturas. Oye, volvernos cuestionadores. A ver, si yo hubiese estado en su lugar, ¿qué hubiese hecho? ¿Cómo hubiese actuado? Si yo hubiese vivido esas experiencias. Entonces, ahí se va a ir quitando la queja, se va a ir quitando la crítica, se va a ir quitando la víctima. ¿Por qué? Porque ya sé cuál fue la historia. Si yo me pusiera en su lugar, ¿qué hubiese hecho? Si yo hubiese sido, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el caso mío, pues mi papá fue abandonado, por ejemplo, a los 6 años. Bien. Entonces, ¿qué hubiese hecho yo en su lugar? Y ese es un punto de quiebre que cuando a mí me tocó conocer, como les digo, dije, o sea, ¿dónde he estado o dónde ha estado toda esta información que no me había llegado? Pero ese es el punto de inicio. El papá es el hacer, la mamá es el recibir. Antes yo decía, ¿pero qué es hacer? ¿Qué es recibir? Y ahora me doy cuenta que papá, el hacer te da fortaleza. Cuando tú ya de verdad lo has perdonado, lo has entendido y le has dado su lugar, entonces las cosas se van acomodando y las cosas se van dando solitas. Y también empiezas a recibir lo que es mamá.
Y en estos meses sí he estado experimentando cosas pequeñas, no grandes, pero pequeñas. Y digo, wow, hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándonos para poder llegar a donde queremos llegar, porque cada uno tenemos un paso de éxito, un sueño, un anhelo, y más que todo, ¿no? Emprender. Todos queremos emprender, todos queremos tener una, dos, tres fuentes de ingreso. Y qué bonito es entender y comprender que papá es nuestra fortaleza, que papá es nuestro todo. Nosotros que somos mujeres y acá también que hay hombres, enseñarle eso. O sea, los hombres son su príncipe, su rey para una mujer. Eso tienen que demostrar a sus hijos. Cuando ya trabajas a papá, vamos a poder alcanzar un equilibrio, un equilibrio energético, un equilibrio en nuestras áreas y sobre todo en los negocios. También vamos a poder desarrollar y poner en nuestro potencial, lo vamos a poder equilibrar, trabajando el día a día, ¿no? Y vivir una vida plena y feliz. Cuando ya estás aceptando a papá, cuando ya estás trabajando, vas a sentir esa paz. Ya no vas a tener esa carga, sino ya te va, tal vez no vayas a pasos agigantados, ¿no? Pero poco a poco, paso a paso, ¿no? Poco a poco, paso a paso. Sí, por acá veo varios varones, entonces, varón o mamás que tenemos hijos varones, las palabras de papá para una hija valen, no valen, sino son designificativas el doble o el triple de nosotros. Por eso papás, o vamos a transmitir a nuestros hijos varones, la importancia de cuidar mucho nuestras palabras, la importancia de la forma en cómo le hablamos. No importa cuál haya sido la historia de papá, no sé, pero jamás la invitación es esta, o sea, no le hablemos mal de papá a nadie, porque desde ese punto estamos sembrando para la vida adulta de ese niño, de esa niña. Y al momento no lo vemos reflejado, lo vamos a ver reflejado de los 12 años para adelante. Y a veces nos preguntamos, oye, ¿por qué mi hijo tendrá problemas? Entonces también es voltear esa mirada a ese lado emocional. Está todo. Ya has hecho terapia. Mira, a veces nos toca ver personas que han recorrido ya todos los psiquiatras, todo, medicados, pero han descuidado esa área emocional. Que ahí está todo. Hoy no tiene resultados en ningún lado. La invitación es a que vayamos a revisar esa área emocional y ahí están todas las respuestas. Claro, siempre y cuando también la persona esté dispuesta, porque tampoco no nos ayuda a que llevemos a la persona a fuerzas, porque no va a funcionar. Entonces la persona está dispuesta, bueno, sí, mira, yo ya identifiqué esto y ya voy a trabajar. ¿Cómo es? ¿Por dónde es? ¿Con qué inicio? Y para eso tenemos un ejercicio hoy, que empecemos a sanar esa relación con papá, ¿sí? Evelyn ahí nos va a regalar ese ejercicio. Si hoy estás aquí, es porque tú has sido elegida o elegido en toda tu familia a romper esas cadenas. Toda esa historia familiar, todas esas cadenas de dolor, todas esas experiencias no resueltas, has sido el elegido. Y va a Exacto. depender de ti si de aquí en adelante eliges hacer ese trabajo. Es un antes y un después desde ahora, ¿sabe? La información para todos, la información ya llegó a usted. Lo que hagan de aquí en adelante solo va a depender de usted, de nadie más. Gracias, María, por tu participación.